Bienvenidos a Previdere TV. Como ya lo saben, seguimos con entrevistas aquí con los expertos para que nos expliquen temas tan complicados. Y bueno, el día de hoy está con nosotros el doctor Ángel Meulenert, quien nos va a explicar por qué se siente calor y ya empezaron como que las lluvias. Ajá. Pues sí, Diana, muchas gracias por la invitación y vamos a hablarles hoy de cómo va a ser el temporal de lluvias. Muy bien, o la lo temporada de lluvias. Adelante. Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues sí, vamos a hablar un poco de esta temporada de lluvia que está por iniciar. Todavía no ha iniciado, todavía se han visto algunos aguaceros de manera dispersa, anticipado. El temporal de lluvia va a comenzar a mediados del mes de junio, estamos apenas en los primeros días de junio. Pero vamos a ver qué nos deparará esta temporada de lluvia que se torna bastante interesante. En general, en este momento los meteorólogos tenemos nuestra vista puesta en lo que está sucediendo en el Pacífico, en esta zona tan vasta que va desde la parte de Oceanía hacia las costas de América. ¿Por qué vigilamos tanto eso? Porque precisamente en este sector es donde se forma un fenómeno muy conocido que se llama el Niño o la Niña, o hay condiciones neutrales. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos un fenómeno del Niño, pues las temperaturas en esta zona del océano se van por encima de los valores históricos. Cuando tenemos un fenómeno llamado la Niña, las temperaturas en este mismo sector se van hacia abajo, o sea, se enfría más el océano de lo normal. Y cuando no ocurre ni lo uno ni lo otro, están las condiciones normales o neutrales. Y en este caso, en este momento, estamos observando estas manchas que se ven de color naranja. Quiere decir que en esta zona, precisamente, las temperaturas del mar están por encima de los valores históricos. O sea que estamos enfrentándonos a un fenómeno de El Niño. O sea, el Niño, temperaturas más cálidas en este sector del Océano Pacífico y especialmente en esta zona, que es donde se manifiesta ya en toda su totalidad. La Niña, cuando las temperaturas son frías, en este caso no están frías, se observan de color naranja. Si fuera la Niña, estuvieran de color azul en estas zonas. Y no es neutral porque precisamente las observaciones muestran que las temperaturas están por encima de lo normal. ¿Por qué el interés de los meteorólogos en este fenómeno, tanto del Niño, la Niña o las condiciones normales? ¿Qué es lo que nos ocurre o que ocurre en el planeta cuando hay o lo uno o lo otro? Fíjense, vamos a ver esto desde el punto de vista físico. Cuando tenemos un niño, las aguas del mar se calientan más de lo normal. Ese calor que el océano le da a la atmósfera hace que la atmósfera, al recibir ese calor, que es energía, calor en física es energía, cuando la atmósfera recibe ese calor de más del que necesita para ejecutar los movimientos que se forman en la atmósfera, pues entonces empieza a ocurrir un desequilibrio de las condiciones atmosféricas. La atmósfera no tiene fronteras y por lo tanto ese desequilibrio se traslada a todo el planeta. Y es cuando empiezan a ocurrir fenómenos que no se observan en condiciones normales. Empieza a llover más en algunos lugares que no llueve en esa época, llueve menos en otros lugares que debe llover en esa época, hay más ciclones tropicales en una zona, menos en otra, y lo mismo ocurre con la Niña. Cuando hay un fenómeno de la Niña, las aguas están más frías, entonces la atmósfera recibe menos energía y también se desequilibra. Lo que sucede es que en toda la atmósfera de nuestro planeta siempre se tiende al equilibrio y son fenómenos que tienen un intervalo de duración. Un niño puede durar 18 meses, puede durar 12 meses, tiene muy irregular es el tiempo de duración de estos fenómenos, y una niña igual. Entonces todos los años no tenemos niños, todos los años no tenemos niña, y muchos años es neutral porque el Pacífico está en condiciones normales y en ese momento estamos viendo condiciones normales también en nuestro país. Por eso es el interés de saber qué está sucediendo. En este momento nos estamos enfrentando a un fenómeno, el Niño. Vamos a ver esta tabla que es interesante. Esto es histórico, desde el año 2007 hasta la fecha, 2019. Todo lo que ustedes ven en cuadritos rojos significa que son trimestres de esos años
en que las aguas del Pacífico han estado por encima de lo normal. Estos son valores por encima de lo normal de la temperatura del mar. 1 grado, 2 grados, 0.5 grados, etc. Y los cuadritos que están en color azul significan que las aguas del Pacífico estaban por debajo de lo normal, o sea, estaba más frío de lo normal. Y los que están en color gris significa que fueron años sin lo uno ni lo otro, ni niño ni niña. Entonces vamos a fijarnos en las fechas. 2010, 2012. Aquí vemos prácticamente esos 2 años cubiertos en el Pacífico por un fenómeno de la Niña. Quiere decir aguas más frías. Y este año, 2015 al 2016, vemos que prácticamente desde el 2014 estuvo cubierto el Océano Pacífico por temperaturas del mar por encima de lo normal. En este caso, esta hasta ahora ha sido la Niña registrada más extensa e intensa. Y en este caso, ha sido el niño más intenso e intenso. Y que vamos a tirar estos datos, vamos a compararlo con lo que sucedió en la República Mexicana. Aquí tenemos una gráfica que va desde la misma fecha de esta tabla y que va hasta la fecha de hoy. ¿Qué sucedió en la República Mexicana? Esta tabla lo que está indicando % de área de la República Mexicana afectada por sequía. Sequía en un grado mayor o un grado menor. Amarillo es lo menos, sequías que no son tan fuertes, y así va escalando hasta la sequía más intensa, que es en color rojo oscuro. Es una sequía desastrosa. Entonces fíjense bien, año 2010-2012, la sequía más extensa que se ha registrado en el país en los últimos 50 años. Una sequía desastrosa fue la que ocurrió en este periodo. Y si lo comparamos con esta tabla, ¿qué ocurría en el Océano Pacífico? Una niña. O sea que esa niña trajo como consecuencia un déficit de lluvia importante en todo nuestro país. Y en este caso, Niño 2014-2016 también ha sido el más extenso e intenso registrado en los últimos 50 años. ¿Y qué estamos viendo de acuerdo con la tabla? Que estuvimos bajo los efectos del Niño por muchos meses. ¿Y qué pasó en cuanto a los valores de la sequía? Hubo sequía, pero no llegó a ser tan fuerte e intensa como la que sucedió con la Niña. Y también la gráfica la vemos muy variable. ¿Qué significa eso? Que el Niño nos trae como consecuencia mucha variabilidad en el comportamiento de la lluvia, pero no nos lleva a sequías extremas. Entonces, por eso es que nosotros estamos muy interesados en qué está pasando. Y en este momento estamos bajo los efectos de un niño. Esto que ven aquí es un pronóstico hasta el año próximo, enero, febrero, marzo. Estas barras rojas significan probabilidades de existencia del Niño en el Pacífico. Las grises, que sea neutral, y las azules, que sea una niña. Y los modelos de pronóstico nos están diciendo que precisamente hasta el mes de agosto, septiembre, octubre, prácticamente hasta que termina la temporada de lluvia, vamos a estar impactados en nuestra región, en específico en nuestro estado de Jalisco, por un fenómeno del Niño. ¿Qué es lo que debemos esperar? Variabilidad en el comportamiento de la lluvia. Los agricultores a eso le tienen un nombre. Por ejemplo, cuando la lluvia no es pareja, no llueve en todo nuestro estado de manera regular, en unos lugares llueve más, en otros llueve menos, los agricultores le llaman temporal pinto. Utilizan esa palabra, temporal pinto. Quiere decir que llueve en el sur, en la Ciénega, mucho, pero no llueve mucho en la zona valles. O sea, quiere decir que se va la lluvia comportando de una manera muy irregular. Y es precisamente porque estamos bajo los efectos del fenómeno del Niño. Eso es lo que nos espera en este temporal. Si vemos los pronósticos a corto y mediano plazo, por ejemplo, es muy interesante esto. Hasta el 1 de junio, el país estaba en nuestra zona, aquí está nuestro estado de Jalisco, en condiciones de humedad de suelo muy baja. O sea que prácticamente tuvimos una trilogía de estiaje, marzo, abril y mayo, casi sin lluvia.
En mayo, el único día que llovió fue el último día de mayo. Se perdieron totalmente los aguaceros de mayo. O sea, fue un estiaje seco. Y eso ha traído como consecuencia la sequedad en el suelo, sobre todo si partimos hacia la mitad del país, lo que va hacia el oriente, hacia la zona del Pacífico, las tierras secas. Sin embargo, sí llovía más hacia la parte del Golfo de México y la península de Yucatán. Ahí sí se registraron algunas lluvias y por eso no estaba tan seco. Los pronósticos para los primeros días de mayo sí nos están constatando ese déficit de precipitaciones en cuanto a la humedad de suelo. Humedad de suelo muy baja todavía, empieza a fortalecerse en la parte del sureste y algo empieza a llegar aquí a la parte sur de nuestro estado de Jalisco. Quiere decir que esas poquitas lluvias que empezaron durante los primeros días están ayudando a fortalecer un poco la humedad de suelo. ¿Y qué nos espera para esta temporada de lluvia? Vamos a ir mes por mes. Aquí tenemos, por ejemplo, el mes de junio. Estos son modelos de pronóstico, son modelos físico-matemáticos que nos dan a los meteorólogos un escenario de cómo se van a comportar las lluvias o las temperaturas en un mes. Estos modelos trabajan con grandes computadoras, se le da la información, ellos procesan y finalmente lanzan un escenario de pronóstico. Ahora bien, ¿qué hacemos los meteorólogos? Interpretarlos y dar nuestra conclusión. No es así de que vemos el modelo y ya, se pronosticó por el modelo. No, los meteorólogos tenemos que adicionarle la habilidad que tiene el experto en poder hacer una predicción lo más exacta posible. Y entonces aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, en el mes de junio, que nos espera todavía déficit de lluvia en esta zona. Todo lo que está del centro hacia la costa, en nuestro estado, va a estar bajo en lluvias. Y se va a normalizar un poco más hacia los altos, hacia parte de la zona ciénega y parte del centro. Pero hay zonas en que van a estar las lluvias un poco de déficit también en la zona sur. En julio, las precipitaciones se van a empezar a definir un poco más hacia casi todo el estado. Estos colores verdes significan lluvias por encima de lo normal. Va a llover un poco más que lo histórico, pero sigue la faja costera con una actividad baja de lluvias con respecto a la historia. En agosto es característico porque es un mes en que ocurre la canícula, quiere decir que baja un poco la precipitación y el modelo lo está reflejando. Va a bajar un poco la precipitación, pero no en grandes volúmenes. Poco, 10-15 milímetros menos de lo que históricamente llueve. En septiembre se normalizan las lluvias hacia la zona costera, parte de la zona costera, y empieza a ser muy similar a la historia en el resto del estado, un poco más hacia la parte sur. Y en el mes de octubre, el anterior era septiembre, en el mes de octubre se manifiestan las lluvias en la zona centro-valle, zona centro, hacia la costa, y se normaliza en los altos, también en zonas de la parte sur del estado. Como pudieron apreciar, responde a un niño. Quiere decir, mucha variabilidad en el comportamiento de la lluvia. Estos modelos pueden cambiar y cambian, por ejemplo, como estamos en temporada ciclónica, si un ciclón tropical se aproxima a las costas, esos déficits que vimos en junio, julio, en agosto, puede mejorar entonces el modelo de pronóstico de la lluvia, porque un ciclón tropical nos puede aportar el déficit de lluvia, puede darnos un plus de lo que los modelos están señalando. Las temperaturas, mire, va a ser un año, una temporada de lluvia con temperaturas casi siempre por encima de lo normal. En azul quiere decir valores por debajo de lo normal y en naranja, amarillo, quiere decir por encima de lo normal. Nuestro estado va a estar casi todos los meses, como se pueden ver, con valores por encima de lo normal. Quiere decir que la temporada de lluvia, aun cuando va a llover, aun cuando vamos a tener algunas irregularidades, las temperaturas siempre van a estar un poco por encima de lo normal. O sea, una temporada de lluvias cálida, no tan baja la temperatura como en otras ocasiones, en años normales, que tenemos un bajón bastante importante de temperatura. En este caso se van a mantener casi en las condiciones de un poco más
de lo normal. Hasta aquí las perspectivas que tenemos en este momento, pero como le pongo ahí, perspectivas. ¿Por qué? Porque hay que darle seguimiento. Todos los meses los modelos pueden cambiar de acuerdo a condiciones que se formen en la atmósfera en el exterior, no tanto ya en nuestra región, sino alrededor de nuestra región, que pudiera pasar, como es el caso de un ciclón tropical. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo les invito a ustedes para que también se sumen a nuestra página de Facebook y de YouTube y estén al pendiente con estas actualizaciones que menciona el doctor, muy importantes, hay que darle seguimiento. Y bueno, pues agradecerle, doctor, por este espacio y explicarnos tan importante tema. Recuerden que vamos a seguir teniendo más entrevistas sobre el clima, sobre materiales peligrosos, sobre mediación, sobre prevención, de todo hay en esta cada mes yo me comprometo a dar una actualización a principio de mes si esto cambiaría. Perfecto, entonces estén muy atentos, reciban notificaciones, pueden recibirlos en YouTube picándole a la campanita y en Facebook, bueno, pues están actualizando nuestra página. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.